Gloria al nombre del Señor. Estos días nos hemos estado gozando, nos hemos estado alegrando con el conocimiento que hemos venido adquiriendo acerca de la grandeza del nombre de nuestro Dios. Y sabemos que somos el pueblo del nombre de Dios, que llevamos el nombre de Dios invocado en nuestras vidas. Y sabemos que lo que tenemos para darle al mundo es el nombre de Dios. Amén. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Nosotros predicamos el nombre y lo que le damos al mundo es el nombre. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, empezando desde Jerusalén. Por todo el mundo se tiene que predicar el nombre de Dios. Amén. Y entonces resulta que cuando nosotros estamos hablando acerca del nombre de Dios, exaltando el nombre de Dios, y sale un hermano que, así como nosotros que hablamos español y que somos muchos en el mundo que hablamos el español, ¿sí? El español es una lengua supremamente hablada en el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy orgullosos de nuestra lengua, de la lengua que nosotros hablamos. Amén. Porque mire que nos podemos entender de tantas nacionalidades, ¿sí? De tantas nacionalidades nos podemos entender. Podemos, por ejemplo, yo vengo desde Colombia y mucha gente, ¿cierto? Nos entendemos, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, Argentina, Chile, ¿cuál más? Perú, Ecuador, ¿cuántos países? ¿Cierto? Muchos países porque hablamos este idioma. Pero resulta que hay gente que se ha inventado unas doctrinas extrañas, lo que la Biblia dice, tengan cuidado con las doctrinas diversas y extrañas. Y hay unos grupos por ahí, unos grupos religiosos inventando que nosotros no tenemos el derecho a mencionar o a invocar el nombre de Jesús en el idioma español. ¿Sí? Y ese asunto o sea, queremos tratarlo porque es un asunto que suele presentarse y que suele venir como a perturbar a los hermanos. ¿Sí? Entonces nosotros estamos hablando de que el nombre de Jesús es poderoso, que en el nombre de Jesús hay poder, que en el nombre de Jesús ocurren milagros, que en el nombre de Jesús se echan fuera demonios y nos dicen, cuidado, ¿no? En el nombre de Jesús no lo pueden decir así Jesús porque es que Jesús es español, ¿sí? Jesús es español y resulta que el nombre originalmente fue dado en hebreo. Y entonces ustedes, ¿por qué lo pronuncian en español? ¿Qué derecho tienen para pronunciarlo en español? Bueno, pues el derecho que tenemos es que nosotros hablamos español, nacimos en países donde se habla español, ¿cierto? Ese es el derecho que tenemos. O sea, si nosotros no podemos pronunciar el nombre de Jesús en el idioma nuestro, pues entonces no podemos hacer nada. Es como si nos quitaran también nuestra identidad, ¿cierto? Lo que nosotros somos. Bueno, muy bien, pero entonces vamos a mirar qué grupos han venido hablando acerca de esto. Y resulta que tenemos dos grupos religiosos que se oponen a unas pronunciaciones del nombre de Jesús en español. Amén. Y, por ejemplo, tenemos a los judíos mesiánicos, unos que se llaman los judíos mesiánicos, que ellos dicen que han descubierto sus raíces hebreas, aunque realmente muchos de ellos no tienen nada de hebreos, pero ellos dicen que son hebreos, ¿cierto? Bueno, eso es lo que ellos creen, ¿sí? Bueno, y si lo fueran, pues está muy bien, pero realmente la mayoría de ellos no lo son, ¿sí? Y ellos han dicho que la pronunciación hebrea del nombre del Mesías, que Yeshua, pero también hay entre ellos, fíjense ustedes, hay entre ellos también controversias si es Yeshua o es Yahshua, si es con la E o es con la A. Bueno, entre ellos también tienen sus controversias. Pero ellos dicen que la pronunciación hebrea del nombre del Mesías Yeshua es la única pronunciación válida para hallar el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. O sea, que si usted no lo dice en hebreo, no sirve. O sea, es como si usted lo dice en español, no tiene efectividad, ¿no? Tiene, para que tenga efecto, para que sea efectivo, usted lo tiene que decir, es en hebreo. O sea, usted tiene que decir es Yeshua, ¿sí? Entonces, Yeshua es la única pronunciación válida para el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Ellos incluso han llegado a unos extremos muy peligrosos, y es que etiquetan la forma española Jesús como una blasfemia. Dicen, si usted dice Jesús, usted está prácticamente blasfemando, está utilizando una forma pagana. Y entonces son capaces de decir que Jesús significa el cerdo, o sea, en español, la pronunciación en español significa el cerdo, el caballo o Zeus. Eso es lo que ellos han dicho. ¿Sí?
Ahora vamos a empezar a mirar, a hacer una apologética y a mirar cómo se derriban esos argumentos que ellos están dando. ¿Sí? Mientras tanto, por otro lado, hay unos grupos que se llaman los grupos anti-Jesucristo. ¿Y por qué se llaman anti-Jesucristo? Porque ellos dicen que si usted dice Jesucristo, que eso está mal dicho. Que lo que usted debería decir es Jesús Cristo. Que porque si usted dice Jesucristo le está recortando. ¿Sí? Porque dice Jesús, no Jesús. ¿Sí? Entonces dicen que la única pronunciación autorizada por Dios para el nombre en el idioma español es Jesús, con la suma completa de esas 5 letras, y que cualquier variación como Jesús, en el caso de Jesucristo, cae bajo el anatema de Proverbios 36 y Apocalipsis 22:19, que dice que hay de aquel que le quite o le añada a la palabra de Dios. Entonces yo diría que si usted dice Jesús, Cristo, entonces le está quitando la S, y hay de aquel que le quite o le añada la palabra de Dios. Entonces utilizan esas porciones de la Biblia para decir que ahí nosotros, al decir Jesucristo, que estamos diciendo mal y que estamos bajo el anatema de Proverbios 36, de que hay de aquel que le quite o le añada la palabra de Dios. Entonces vamos a seguir mirando a ver qué argumentos son los que dan para sustentar esa opinión. Mire, lo que nosotros estamos hablando es muy importante porque nosotros no sabemos en el trabajo que nosotros cada día realizamos cuándo nos vamos a encontrar con ese tipo de argumentos. Inclusive estos argumentos hoy en día por el internet, por las redes sociales, pues se difunden, se extienden y de cuando en cuando aparecen personas haciendo proselitismo hacia este tipo de doctrinas equivocadas que vienen a desviar la fe de la gente. ¿Sí? Entonces hay un hermano sencillo, un creyente sencillo que ha venido hablando en el nombre de Jesús y comienzan a crearle de pronto dudas. Bueno, ¿será que yo debería decir Jesús o cómo es? Y comienzan a tener algunas inquietudes, y por eso es importante que nosotros también sepamos de este asunto, como también sabemos de los demás que hemos venido aprendiendo a lo largo de esta enseñanza de la cumbre apostólica. Pero ¿qué dicen, por ejemplo, los judíos mesiánicos con respecto a la pronunciación del nombre Jesús en español? Ellos dicen o utilizan estos argumentos. Argumento número 1. El hebreo es el único idioma que capta el concepto original del programa de Dios para el hombre. O sea, cuando ellos le están diciendo a usted, mire, no pronuncie Jesús en español, entonces le dicen este argumento. Mire, lo que pasa es que el hebreo es el idioma que capta bien el concepto original del programa de Dios para el hombre. Es que usted en hebreo, usted simplemente menciona los nombres y eso ya prácticamente está la definición, ¿cierto? Entonces es el único idioma, dicen cosas verdaderas. Ustedes saben que siempre una mentira lleva algo de verdad para que sea más creíble, ¿cierto? El billete falso para que sea mejor falsificado, pues tiene que parecerse mucho al verdadero, ¿cierto? Pero sigue siendo falso. Entonces, aquí se toman cosas verdaderas. Entonces, el hebreo, claro, el hebreo es saber hebreo o conocer detalles del hebreo, pues por supuesto que ilustra el entendimiento, magnifica el entendimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Eso es cierto. Pero que el hebreo sea el único idioma que capta el programa original de Dios para el hombre, pues eso lo vamos a ver si es cierto o no. ¿Sí? Argumento número 2, dicen que el hebreo es el idioma que se habla en el cielo. Ya vamos a mirar qué argumentos utilizan ellos y por qué. Bueno, vamos a adelantarnos aquí. Dicen que es el idioma que se habla en el cielo porque cuando Pablo tuvo la revelación o el encuentro con Jesucristo cuando iba camino a Damasco, dice que escuchó en voz hebrea que le dijeron, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Entonces ahí dice en el libro de los Hechos que fue en voz hebrea que él escuchó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres, Señor? Y yo soy Jesús, a quien tú persigues. Claro, se lo dijo en hebreo. Entonces le dijo fue, yo soy Yeshua, a quien tú persigues, porque estaba hablando en hebreo, ¿cierto? Entonces ellos dicen, mire, Dios le habló a Pablo en hebreo, por lo tanto eso es clarísimo que el idioma que se habla en el cielo es el hebreo. Bueno, argumento número 3, que el hebreo es el único idioma que se habló antes de la confusión de las lenguas de Babel. Recuerden que la Biblia dice que había un solo idioma y unas mismas palabras y que luego de Babel comenzó la gente a hablar más idiomas. Ellos dicen que el idioma original que se hablaba antes de la confusión de lenguas en Babel es el hebreo, ¿sí? O sea, esos son los argumentos que nosotros encontramos. Argumento número 4, dicen que todos los idiomas del mundo, por lo tanto, son malditos, menos el hebreo, ¿sí?
porque como el hebreo era el idioma original, entonces los demás idiomas vinieron como un castigo y el hebreo era el idioma original, según lo que ellos dicen, entonces todos los otros idiomas están bajo maldición. Argumento número 5, que todo el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Y si todo el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, entonces es en hebreo que se tiene que mencionar el Nuevo Testamento. Es lo que ellos dicen. Vamos a mirar ahorita y vamos a desarrollar cómo vamos a enfrentar esos argumentos. Otro argumento que dicen, el número 6, es que los nombres no se traducen, que ningún nombre se debe traducir, que si usted encuentra un nombre en un idioma, debe dejarlo tal cual, pero no lo debe traducir porque los nombres no se traducen. Y número 7, que el nombre español Jesús, que ese es lo más peligroso, porque esto ya pasa al campo de la blasfemia. Dicen ellos que el nombre en español Jesús significa el caballo, el cerdo y Zeus. ¿Sí? Entonces vamos a mirar nosotros acerca de este tema, cómo vamos a responder a estos interrogantes. ¿Cuántos dan una alabanza a Jesús? ¿Cuántos damos alabanza al Señor? Gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor porque estamos atentos, porque los veo muy atentos a lo que se está diciendo. Y vamos entonces a empezar a encarar cada uno de estos argumentos que hemos escuchado de parte de los judíos mesiánicos. Bueno, vamos a ver si ellos tienen razón o no tienen razón. El argumento número 1 dijimos que era que el hebreo es el único idioma que capta el concepto original del programa de Dios para el hombre. Es decir, si usted no sabe hebreo, usted no puede captar el programa original de Dios para el hombre. Bueno, cuando nosotros comenzamos a mirar lo que ha sido la historia de la iglesia, ¿cierto? Nosotros vemos que cuando la iglesia comenzó con gente de todo pueblo, toda lengua. Incluso la palabra del Señor dice que se tenía que empezar predicando desde Jerusalén y extenderse por todos los rincones del mundo. Amén. Pero en ninguna parte de la Biblia ustedes encuentran que se diga que el único idioma que capta el programa original de Dios para el hombre es el hebreo, porque la buena noticia se tenía que predicar en todas las naciones. Amén. Por todo lugar se tenía que predicar. Y cuando uno quiere entender algo bien, cuando usted quiere entender algo bien, ¿qué es lo primero que tiene que hacerse? Se tiene que hablar en un idioma que usted comprenda. Eso es lo primero que se tiene que hacer, ¿cierto? Si a usted le hablan algo, por más bonito que sea, por más hermoso que sea, pero se lo están diciendo en un idioma que usted no entiende, usted, eso es como si no le estuvieran diciendo nada, ¿cierto? O sea, usted le pueden estar diciendo lo más hermoso del mundo, pero si usted no lo entiende, no pasa nada. Es decir, a usted le tienen que hablar en el idioma que usted entienda. Amén. Entonces no es cierto que el idioma hebreo sea el único idioma que capta el concepto o el programa original de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles a hablar hebreo. No, ¿cierto que no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos, ¿cierto? Pero no dice, vayan y enséñenles a hablar hebreo, porque el hebreo es el que capta el programa original de Dios. No. Ahora, si la gente aprende, ya hemos dicho, conocer detalles de la lengua hebrea, del hebreo bíblico, pues es una bendición, es una maravilla, porque hay cosas que uno son iluminadas, claro. Pero usted también las puede llegar a saber sin necesidad de conocer o hablar hebreo con todo el rigor, ¿cierto? Con todo el rigor. No, usted puede saber cosas de la palabra del Señor. Es decir, nosotros tenemos el derecho, la autoridad de hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue dada para gente de todo linaje, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces la Biblia nos dice que el hebreo sea, o sea, lo primero que uno tiene que mirar en un argumento falso es, ¿será que la Biblia dice algo así? La Biblia dice que el hebreo es el único idioma que capta el concepto original del programa de Dios. No, ningún versículo de la Biblia dice eso. Al contrario, la Biblia dice es que la gente de todo el mundo, sin limitación alguna, porque dice de toda lengua, o sea, no dice que de todas las lenguas menos una, por ahí cualquier otra, no, hay gente redimida de
todo el mundo, de toda lengua, Dios ha levantado pueblo para su nombre, de toda lengua. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, en el otro argumento, bueno, que en el cielo el único idioma que se habla es el hebreo. Porque cuando Pablo iba camino a Damasco, escuchó al Señor en voz, en idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Toda esa conversación fue en hebreo. Entonces, como la Biblia dice que la conversación fue en hebreo, entonces dicen, mire, si se dan cuenta, Dios habla hebreo. ¿En qué otra parte de la Biblia vemos a Dios hablando? No, ahí lo estamos viendo hablando con Saulo y hablaba hebreo. ¿Sí? Entonces, Dios habla hebreo. Bueno, y los ángeles, no, los ángeles también hablan hebreo, ¿cierto? Entonces, el hebreo es el idioma celestial. Miren que aquí hay algo muy interesante. El hebreo para ellos se está volviendo entonces un ídolo para los judíos mesiánicos. ¿Sí? Porque un ídolo no solamente, como se explicaba también en esta cumbre apostólica, un ídolo no solamente es un objeto o una imagen, digámoslo así, una imagen, ¿sí? Sino cualquier cosa que empiece a tomar el lugar de Dios. Entonces, ellos comienzan a magnificar tanto al idioma hebreo que lo están convirtiendo en un ídolo. O sea, el idioma hebreo es el que refleja el programa original de Dios. El idioma hebreo es el que se habla en el cielo. El idioma hebreo prácticamente es el que te salva. ¿Sí? O sea que si tú no sabes hebreo, entonces no hay forma de ser salvo prácticamente. ¿Sí? Entonces se vuelve un ídolo. Pero cuando nosotros miramos en la escritura, por ejemplo, en 1 Corintios 13:1 dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. O sea, las lenguas humanas, ¿cuántas son? Muchas, muchos idiomas. Entonces él dice lenguas humanas y lenguas angélicas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay muchos idiomas también que hablan los ángeles, ¿cierto? Porque ahí está la comparación. Dice, si yo hablara idiomas humanos y angélicos, o sea, está diciendo que los ángeles hablan muchos idiomas. Bueno, ¿qué idiomas son los que hablan los ángeles? Bueno, no tenemos ni idea, pero por lo menos ahí dice que hablan varios idiomas, ¿cierto? Y el apóstol Pablo está diciendo que, mire, que más que los idiomas, más que hablar los idiomas, dice, y si yo no tengo amor, nada soy. O sea, que más importante que el idioma que usted hable es el amor, ¿cierto? El amor. Gloria al nombre de Jesús. Eso es lo más importante. Entonces, el idioma es importante, por supuesto. ¿Cómo no vamos a decir nosotros que el idioma es importante? Claro que el idioma es importante porque es que a través de los idiomas es que nosotros nos entendemos. ¿Sí? Pero más que los idiomas es el amor. Entonces está mostrando la palabra de Dios algo más grande. Si yo no tengo amor, si yo no administro los dones que Dios da dentro de la iglesia con amor, nada soy. ¿Sí? Soy como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. O sea, nosotros necesitamos en la iglesia ejercer nuestros dones con amor. Eso es más principal que las lenguas, mejor dicho, más que los idiomas. Es más importante. Entonces, vemos nosotros acá que la palabra de Dios dice claramente, por lo menos encontramos un versículo que dice que los ángeles hablan varios idiomas. Eso, entonces, aquí destruye ese argumento que dice que el hebreo es el único idioma que se habla en el cielo. Bueno, muy bien. El otro argumento, el hebreo no, el hebreo fue el único idioma que se habló originalmente antes de la Torre de Babel. Bueno, ¿será que eso es cierto? Dice la Biblia en Génesis que 11 que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Sí? Tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Pero ninguna parte de la Biblia dice que la gente antes de la Torre de Babel hablaba hebreo. Ningún texto de la Biblia usted no lo va a encontrar. Ninguno. No hay. No hay. ¿Sí? ¿Qué idioma hablaban entonces? No sabemos. Pero lo que sí es cierto es que se hablaba un solo idioma y que a partir de la confusión de lenguas en Babel se comenzaron a hablar muchos idiomas. Ahora, cuando las personas expertas en lingüística y que estudian el origen de los idiomas y todo lo demás, han encontrado que el hebreo es un idioma que se ha denominado un idioma semítico.
Para llamarse semítico quiere decir que proviene de uno de los hijos de Noé, que era Sem. Y el hebreo no es el único idioma semítico, hay muchos idiomas más que están emparentados con el hebreo, como por ejemplo el siriaco, el arameo, ¿sí? El acádico. Entonces, hay una familia de lenguas semíticas. O sea, nos está mostrando que el hebreo no era la lengua original, sino que es una de las muchas lenguas, ¿sí?, que salieron de la confusión de la Torre de Babel. Entonces, no es la única lengua que se hablaba antes de que viniera ese castigo sobre la humanidad. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos damos una alabanza a Jesús? Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a mirar aquí otra cosa más. Se dice que el hebreo es el idioma más sagrado. El idioma es el idioma más sagrado que existe en el mundo. Mejor dicho, cuando usted adora en hebreo, usted lo está haciendo de la manera más sagrada posible. Otra vez está exaltando al hebreo como si fuera un ídolo. ¿Sí? Como si fuera un ídolo. Pero resulta que nosotros comenzamos a mirar en la escritura, y era lo que venía también en estos días hablando con el hermano Pablo, porque tenemos la oportunidad de estar conversando. Y miren ustedes que en la visión de Isaías, en el capítulo número 6 de Isaías, dice que en el año en que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y entonces él comienza a mirar la grandeza de Dios, pero lo primero que hace Isaías apenas ve al Señor, dice, ay de mí. Cuando ve la visión, dice, ay de mí que yo soy muerto. ¿Sí? Y mire lo que dice, porque llama la atención lo primero que él dice, porque yo siendo un hombre inmundo de labios y estando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Pero entonces aquí llama la atención que él lo primero que hace es referirse a que sus labios son inmundos. O sea que él había utilizado mal su idioma. Él había utilizado mal el lenguaje, pero el lenguaje que hablaba Isaías, ¿cuál era? ¿Cuál era el lenguaje que usaba Isaías? Era hebreo, era hebreo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que con el idioma hebreo se puede bendecir a Dios, pero también se le puede blasfemar. Amén. Con el idioma hebreo se puede utilizar correctamente el lenguaje o también se puede utilizar el lenguaje de manera incorrecta. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor Jesús. Mire, por ejemplo, lo que dice la palabra del Señor. Dice que nosotros debemos apartar de la perversidad. Proverbios 4:24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y este versículo fue dado para un pueblo que hablaba ¿qué idioma? Hebreo. O sea que se podía tener perversidad de labios e iniquidad de boca a través del hebreo. Amén. Entonces decir que el hebreo es un idioma más sagrado que los demás no es cierto, porque con el hebreo se puede bendecir o también se puede maldecir, se puede adorar o se puede blasfemar. Entonces, hablar hebreo no te hace más sagrado, ¿sí? Y nosotros hemos visto algunas versiones de la Biblia que se llaman versiones judío-mesiánicas, algunas versiones de la Biblia. Y la mayoría de esas versiones realmente es que como parece que no hay ninguna que sea recomendable de estas versiones. A muchos hermanos les encantan esas versiones que usted tiene la Kadosh israelita, mesiánica, que si usted tiene esa versión y realmente son versiones que no son versiones recomendables, inclusive porque en muchas partes atacan la deidad de Jesús. Amén. Entonces he escuchado a muchos hermanos citándolas, pero hermanos, si la tiene, si tiene esa versión, y uno las mira, las estudia, las analiza y se da cuenta que esas versiones realmente no están aportando algo valioso para la iglesia del Señor. Sí, gloria al nombre de Jesús, demos alabanza al Señor. Entonces, cuando la Biblia dice que una de las promesas que tiene el mundo, una de las promesas que tiene el mundo es que devolveré pureza de labios, dice la palabra de Dios, cuando venga el Mesías, devolveré pureza de labios a la gente. ¿Sí? Bueno, entonces dicen, es el hebreo. Mira, ahí está diciendo que cuando el Mesías venga va a poder hablar a la gente, a toda la gente en hebreo. No,
Dice, devolveré pureza de labios, está diciendo es que cada uno cuando, ¿cierto? Cuando viene a Cristo, entonces uno comienza también, uno de las características de los hijos de Dios es que los hijos de Dios utilizan el idioma de manera correcta. ¿Sí? Lo que dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea agradable, ¿cierto? Buena para la edificación, ¿sí? Para que sea agradable, perfecta. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Los hijos de Dios no tienen por qué estar utilizando el lenguaje de una manera inapropiada. Y esa es la pureza de labios de la que habla la Sagrada Escritura. Ahora, también el otro argumento, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es algo que se dice, pero es muy difícil de poder demostrar. Usted sabe que la gente puede decir muchas cosas. Cualquiera puede decir lo que quiera, pero demostrarlo es otro asunto. ¿Sí? No existen manuscritos del Nuevo Testamento en el idioma hebreo, manuscritos que sean muy antiguos. Los manuscritos más antiguos que existen del Nuevo Testamento, los más abundan es en el idioma griego. ¿Sí? Y se han encontrado alrededor de unos 5.700 manuscritos en el idioma griego, lo cual demuestra que el idioma en el que realmente fue escrito el Nuevo Testamento originalmente fue el idioma griego. Hay unas menciones por ahí donde se dice que Jerónimo, el que tradujo la Biblia, la Vulgata Latina, que menciona que él conoció un manuscrito, por finales del siglo IV, un manuscrito del Evangelio de Mateo en hebreo. ¿Sí? Pero si él menciona un manuscrito del Evangelio de Mateo en hebreo, quiere decir que ese manuscrito existía, pero no se habla de ningún otro manuscrito. Él habla específicamente de Mateo. Entonces hay alguna discusión de si el Evangelio de Mateo se escribió originalmente en hebreo o no. ¿Sí? Hay unas controversias alrededor de eso. Supongamos que se escribió el Evangelio de Mateo originalmente en hebreo, supongamos eso. Bueno, ¿eso qué indicaría? Que solamente fue Mateo, originalmente es el que se escribió en hebreo, pero rapidísimo se tradujo al griego y toda la Biblia ya estaba en griego desde el principio. ¿Sí? Esto nos lleva a nosotros entonces a entender algo aquí. Mire, nos lleva a entender que la iglesia, que tenía un mensaje mundial, un mensaje internacional, un mensaje que necesitaba dar al mundo entero, pues si la iglesia, si a nosotros nos encargaran en este momento, digamos, hay un mensaje que va a empezar, que nadie lo conoce, que es un mensaje nuevo, una investigación que acabamos de hacer. Alguien se mete en un laboratorio y comienza a encontrar cosas y ha encontrado cosas asombrosas y quiere que su investigación sea conocida en el mundo. Pues entonces, ¿en qué idioma lo debería publicar él para que la gente lo conozca rápidamente, lo más rápido posible? En este momento, si alguien hiciera una investigación y la quisiera publicar para que la gente la conozca más rápido en el mundo, lo haría en inglés, ¿cierto? Porque el inglés es la lengua franca en este momento, la lengua franca, la lengua que tiene la mayor hegemonía a nivel mundial. Pues lo mismo ocurrió en aquel momento, como ellos necesitaban que el evangelio se extendiera por todo el mundo y ellos estaban muy interesados en que la gente conociera el evangelio, pues lo que ellos hicieron entonces fue ponerlo en la lengua franca de aquel momento, en la lengua más difundida, y ese fue el idioma griego. Amén. A partir de ahí mucha más gente podía entender las escrituras. Por eso es que se hizo en el idioma griego. Y realmente las evidencias nos muestran, como hemos dicho, que ese fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. ¿Por qué ellos dicen que el griego no? Porque como en el griego aparece, o más bien como en el Nuevo Testamento aparecen muchas veces las menciones del nombre Jesús en griego, ¿cierto? Entonces ellos dicen, no debería estar en griego porque nosotros no mencionamos sino solamente el nombre sagrado en el idioma hebreo y punto, no se puede mencionar en griego. Ahora, el otro argumento, los nombres no se traducen. No, los nombres sí se traducen. Los nombres sí se traducen y se han traducido muchísimas veces. Amén. Nosotros hemos visto, por ejemplo, a ver, aquí tengo unos ejemplos de el nombre Pedro, ¿cierto? En griego es Petros.
En idioma hebreo es Kefa, en inglés es Peter, en francés Pierre, en alemán Peter, italiano Pietro, ruso Pior. Bueno, lo pronuncio como puedo, ¿no? Pero estamos viendo es que hay variantes, ¿cierto? Hay variantes en los idiomas, sí se traducen los idiomas, no es cierto que no se traduzcan. Sí, por ejemplo, a ver, el nombre Juan, en inglés tenemos John, francés Jean, alemán Johann, italiano Giovanni, en ruso Iván, ¿cierto? O sea que los nombres sí se traducen y sí se han traducido. Entonces, cuando le digan a ustedes los nombres no se traducen, ese es uno de los argumentos que mucho se usa. No diga Jesús porque los nombres no se traducen. Pero lo que me gusta aquí es que tenemos una escritura también para citar y es la que está en Juan 19, del 19 al 20, que dice que escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Y qué decía el título? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Era para que la gente entendiera cuál era la causa por la cual él estaba siendo crucificado, porque a las personas que crucificaban les ponían cuál era la causa. Sí, este es un ladrón, este es un matón, a este lo matamos porque hizo sedición, pero a Cristo lo mataron porque él era el rey de los judíos. Amén. Y eso estaba escrito en idioma ¿qué? Hebreo, en griego y en latín. Es decir, que ya en ese momento ya se traducía. ¿Sí? Y ahí ya se muestra en varios idiomas porque se estaba confesando que ese mensaje que traía Cristo era para todas las gentes de todo el mundo. Bueno, muy bien. Miremos la última, que es la más delicada. En esta parte, pues vamos a estar también muy atentos como hemos estado en todas, pero esta es la parte más delicada porque es la parte que viene en las blasfemias, ¿cierto? No, es que no diga Jesús porque Jesús significa, en hebreo significa el caballo, dicen ellos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿de dónde sacó usted eso? No, mire, es que si usted busca el diccionario Strong y busca G, donde dice G, entonces en un numeral no sé qué, G significa he aquí, ¿sí? Y sus, si usted busca sus, entonces también por allá busca usted un numeral cualquiera y entonces resulta que ese sus es caballo, ¿sí? Entonces, he aquí, entonces dice diccionario Strong 1887. Bueno, le van hablando así, ¿cierto? Para que usted como que se intimide. Entonces, ¿qué he aquí? ¿Qué he aquí? Y sus, diccionario Strong 5483, caballo. O sea que quiere decir, he aquí el caballo. He aquí el caballo. Bueno, es una forma, eso es lo que se llama una etimología popular o una falsa etimología. Pareciera que tiene algo de académico, pero no lo tiene. ¿Sí? Por ejemplo, que yo les dijera a ustedes, a ver, ¿qué significa Bermuda? Bermuda, ¿qué significa Bermuda? Entonces yo les digo, vea, Bermuda significa cuando se está viendo a una mujer que no habla. Es ver a una muda. ¿Cierto? Usted dice, hermano, no, no. No. Bermuda para nosotros tiene otro significado. ¿Cierto? Es decir, usted no puede simplemente decir que porque este sonido cualquiera significa una cosa y este sonido cualquiera de otra palabra significa otra cosa, que entonces usted los puede descomponer y que esa descomposición da como resultado el concepto de la palabra. No, ¿cierto que no? No tiene ningún sentido. Entonces no es así, eso es una falsa etimología, es una forma incorrecta de hacer etimologías. Y lo que más llama la atención es que si uno mirara también, digamos, en el idioma hebreo, entonces si uno dijera sus, el que está en contra de la pronunciación de Jesús en el idioma español, entonces buscaría como vemos aquí con los judíos mesiánicos, buscan la forma que es desfavorable. Pero nosotros podríamos también encontrar una forma favorable, por ejemplo, de sus. Por ejemplo, también si uno pudiera mirar en el diccionario Strong 7797, encontraría que sus también significa brillante. O sea que no es cierto que cuando ellos nos dicen que sus significa el caballo, que es la única explicación que hay en sus en el hebreo, porque también sus significa brillante. Entonces, ¿por qué si su significa brillante no tomaron esa forma que era la forma favorable?
¿cierto? Para decir, he aquí el brillante. Es decir, ya nos damos cuenta que las falsas etimologías no funcionan, ¿cierto? Pero si quisiéramos jugar a lo mismo, nosotros podríamos decir que G es he aquí y sus el brillante en hebreo. Entonces, he aquí el brillante. Pero no, ellos quieren sus en la forma más desfavorable, o sea, el caballo. Entonces, he aquí el caballo. Porque quieren de alguna manera impedirnos que nosotros utilicemos el nombre del Salvador en el idioma español, y entonces nos están diciendo que no lo hagamos, pero nosotros nos damos cuenta que sí lo podemos hacer y que eso no tiene nada que ver, ¿cierto? No tiene nada que ver. Ahora, de la misma manera se hace con el latín. De la misma manera, o sea, de la misma manera en que juegan con el hebreo, hacen una falsa etimología con el latín. Y entonces dicen, miren, es que en latín, cuando usted dice Jesús, entonces es G, que viene de IE, o la abreviatura de esto es. Esto es. Y resulta que sus en latín es un cerdo. O sea, que si usted dice Jesús, viene del latín, que significa esto es un cerdo. No diga Jesús porque usted está diciendo esto es un cerdo. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo. Si nosotros miramos, inclusive en el idioma latín, también sus solo, también puede significar arriba. Arriba puede significar arriba. O sea que también uno podría decir que en latín, Jesús, si uno jugara a esas falsas etimologías, uno no tendría que decir esto es el cerdo, sino este es el que viene de arriba. Porque Jesús también significa muchas cosas en el idioma latín. Amén. Ahora miremos ese último argumento de que Jesús significa Zeus. Entonces, Jesús significa Zeus porque vea, cuando usted dice Jesús, usted está utilizando la vocal E y la vocal U. Jesús. Y cuando usted dice Zeus, usted también está mencionando las mismas vocales. E, U. Vea, Jesús tiene las vocales E, U, y Zeus tiene las vocales E, U. Pero volvemos a lo mismo, es una tontería eso que se está diciendo, porque resulta que en el idioma hebreo ni siquiera se dan, en el idioma griego, que es en este caso el que se está tomando para hablar de Zeus, en el idioma griego no existen las mismas vocales. Mientras la palabra Jesús tiene las vocales eta, epsilon e ipsilon, en el idioma griego también Zeus solamente tiene las vocales epsilon e ipsilon. Entonces, mientras en la palabra Jesús en el griego tiene 3 vocales, Zeus tiene solamente 2 vocales en el idioma griego. O sea que eso tampoco aplica. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Que eso es pura mentira. Que eso es invenciones que no tienen ningún sentido, son puras fábulas. Es decir, que cuando nosotros vamos a mencionar el nombre de Jesús, tenemos todo el derecho y toda la autoridad para mencionarlo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. En mi libro que he titulado La transmisión del nombre de Jesús del hebreo al español, hago una explicación técnica cuidadosa sobre cómo es que cómo es que aparece el nombre Jesús en nuestro idioma español, pasando desde el hebreo, luego en el griego, luego el latín y luego al español, mostrando que es una evolución normal, natural de los lenguajes, que no tiene nada que ver con lo pagano, ni nada que ver con lo blasfemo, y que nosotros tenemos todo el derecho para utilizar el nombre de Jesús en el idioma español. Gloria al nombre de Jesús. Ahora vamos a entrar a mirar aquí rápidamente los argumentos de los grupos anti-Jesucristo. Estas personas dicen que la única pronunciación autorizada por Dios para su nombre en el idioma español es Jesús con la suma completa de estas 5 letras, y que cualquier variación como Jesús, en el caso de Jesucristo, cae bajo el anatema de Proverbios 36 y Apocalipsis 22:19 contra cualquiera que le quite o le añada a la palabra de Dios. Entonces vemos nosotros, por ejemplo, ahí una imagen donde dice, vea, aquí dice Jesucristo, está mal porque le falta la S. Y comienzan a acusar a la gente, no diga Jesucristo, porque es que Jesucristo, usted le está quitando a la palabra de Dios. Tiene que decirlo completo, o si no, usted está cometiendo anatema. Y incluso nos hacen hasta unas comparaciones. Mire, en inglés se dice Jesus Christ. Jesus, ahí, ¿cómo es posible que nosotros en español no lo digamos? ¿Sí? Y en portugués se dice Jesús Cristo. Bueno, es que nosotros no hablamos inglés, o bueno, algunos sí. Bueno,
Pero cuando estamos hablando español, pues hay que hablar como el correcto español. Amén. Y cuando hablamos cualquier otro idioma, pues uno debe procurar hablarlo lo mejor que se pueda, pero en español no se pronuncia así y lo vamos a ver. Sí, vamos a empezar también a refutar estos argumentos que da este grupo. Digamos, las refutaciones aquí son un poco más sencillas que lo que vimos en el caso anterior. Lo primero que tenemos que decir es que ninguna parte de la Biblia dice que la única forma autorizada para el nombre de Dios en el idioma español es Jesús, con la suma completa de esas 5 letras. ¿Y por qué razón? Porque es que para el tiempo en que se escribió la Biblia, el idioma español no existía. Amén. Entonces, si un idioma no existía, ¿cómo se va a decir? ¿Cómo se va a decir? ¿Sí? Que la única forma correcta de mencionar ese idioma es con 5 letras si el idioma no existía. La Biblia no dio ninguna instrucción al respecto. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. El idioma español se formó paulatinamente entre los años 500 al 900 como una derivación del latín. Y los primeros testimonios escritos del idioma español son de finales del siglo X. Por lo tanto, en la Biblia no podía estar escrito que la única forma de mencionar, o la única forma correcta de mencionar Jesucristo era diciendo 5 letras, porque eso no existía. Es decir, eso es una mentira, es una fábula. Argumento número 2 es que nosotros vemos también que los testimonios de los escritos más antiguos en el idioma español nos muestran que las dos formas, Jesús y Jesús, han estado presentes desde el principio en nuestro idioma. Amén. Siempre han estado presentes. ¿Sí? Y que ambas formas se han utilizado como válidas para referirse al Mesías. Así que la diferencia solamente es gramatical, pero no es una diferencia de identidad. Siempre se están refiriendo al mismo individuo, ¿sí? A nuestro Salvador, ¿sí? Por ejemplo, en el Cantar del Mío Cid, aquí pues hay unas citas en español antiguo, ¿cierto? Pero aquí dice, él no se lo agradece, vamos a tratar de decirlo, no de la forma en que está escrita, sino como se diría, él no se lo agradece sino a Jesucristo, en el Cantar del Mío Cid del siglo XII. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro Vida de Santa Oria de Gonzalo Berceo del siglo XIII dice, he de don Jesucristo que nos vino a salvar. ¿Sí? Don Jesucristo que nos vino a salvar. Don Jesucristo, dice ahí. ¿Sí? En el español antiguo. Entonces está diciendo que Jesucristo, ya lo estamos viendo desde el principio, desde por ahí, desde las primeras expresiones escritas del idioma español. Amén. Y también en la Biblia del Oso, que tradujo Casiodoro de Reina, la primera versión completa en el idioma español de 1569, encontramos que él mencionó en Mateo 1:1 y en Romanos 1:6 Jesucristo. O sea que esa forma era una forma válida de escribir y de pronunciar el nombre desde épocas antiguas en nuestro idioma. ¿Sí? El tercer argumento es que el idioma español tiene muchos dialectos, ¿sí? Y que muchos dialectos que inclusive algunos de ellos omiten o debilitan la pronunciación de la S al final de las palabras que la contienen escrita, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en Colombia, toda la región Caribe, la región costeña de la región Caribe, les llaman los costeños en Colombia a ellos omiten la S al final, ¿sí? Omiten la S. Por ejemplo, ellos no dicen vamos a comer arroz con coco, sino vamos a comer arroz con coco, arroz, ¿cierto? Entonces, ellos mencionan así, es la forma en que ellos se criaron, es la forma en la que ellos hablan, es la forma que aprendieron desde niños, ¿cierto? Omiten la S al final, es algo natural para ellos, no mencionar la S que aparece al final. Y la misma situación la vemos también en Andalucía, España. Dice que también en Chiapas, México, y en los costeños venezolanos también omiten la S al final. Entonces, cuando ellos van a decir Jesús, por ejemplo, si usted estuviera con un hermano costeño de Colombia, ellos dirían, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús, porque ellos a veces les queda difícil decir esa S final. Amén.
Entonces, nosotros estamos viendo que en las diferentes expresiones se da, en los diferentes dialectos se da eso. ¿Y cómo usted condenaría a una persona, cierto? ¿Cómo usted condenaría a una persona, por ejemplo, de la costa colombiana, que porque no puede decir la S al final porque el dialecto de ellos no lo dice? ¿Sí? No es la manera en que ellos lo hablan. Gloria al nombre del Señor. Ahora, otro argumento más, mire, la gramática es el arte de hablar y escribir correctamente, ¿cierto? Eso es la gramática. O sea, usted estudia gramática para hablar y escribir de la manera correcta. Esto es conforme al buen uso que hace la gente educada, ¿cierto? Pero entonces algunos de los grupos anti-Jesucristo dicen, no me hable de gramática, que la gramática es sabiduría animal, terrenal y diabólica. O sea, siempre hay un texto para eso. Pero cuando la Biblia está hablando de la sabiduría animal, terrenal y diabólica, no está hablando de la gramática, ¿cierto? Sino está hablando de los celos, de las iras, de las contiendas, de todas esas cosas. Amén. Amén. Entonces, todas las obras de gramática, tome usted cualquier obra de gramática del idioma español y todas coinciden en afirmar que la forma correcta para escribir en el idioma español es Jesucristo y no Jesús Cristo. ¿Sí? Todas las gramáticas dicen, no, usted cuando vaya a escribir Jesucristo no escriba Jesús Cristo, que eso es una forma incorrecta. ¿Por qué razón? Porque por razones de eufonía en nuestro idioma suena más agradable decir Jesucristo que Jesús Cristo. Es decir, suena más bonito, más agradable al oído, ¿cierto? Usted dice Jesús Cristo. No suena tan bien. Es como si usted fuera a decir vámonos. Entonces usted dice vámonos. No suena tan agradable, vámonos, ¿cierto? Entonces uno omite la S. Vamos, nos es la forma que uno diría la correcta aparentemente, pero no suena bonito. Entonces se deja vámonos, ¿sí? O como el nombre Marcos. El nombre Marcos, los nombres que terminan en S generalmente, que terminan en S, cuando se unen con otro nombre, uno, por lo general se le omite la S. Entonces, si Marcos se va a unir con Antonio, entonces dice Marcos Antonio. Queda muy difícil para nosotros o no suena tan agradable. Entonces la gente dice Marco Antonio. Marco Antonio. Carlos. Entonces, Carlo Magno. No se dice Carlos Magno, sino Carlo Magno. Ah, que en otro idioma sí se dice Carlos Magno. Bueno, eso es otro idioma, ¿cierto? Pero en el idioma español no. Porque la gramática es la forma de escribir correctamente y entonces así está escrito. Así fue como fue el idioma presentándose y nosotros nos damos cuenta que lo correcto y como lo dicen los estudiosos de la gramática es decir Jesucristo en el idioma español. Eso no es sabiduría animal, ni terrenal, ni diabólica. Otro argumento que tenemos que ver es que en el hebreo, en el griego e incluso en el latín, el nombre del Mesías ha tenido muchas variantes. O sea, en todos los idiomas ha habido variantes. Eso es algo que nos llama la atención. Es decir, no ha habido como un estándar de pronunciación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo más importante que el estándar de la pronunciación es el estándar del significado. Amén. El propósito de un idioma es transmitir pensamientos. ¿Sí? Y si los pensamientos se han transmitido, entonces el propósito del lenguaje se ha cumplido. Entonces, si Dios a nosotros nos ha revelado algo con su nombre y nosotros lo entendemos, lo podemos asimilar. Y nosotros podemos mencionar, por ejemplo, Jesús y decir Jesús muchísimas veces, pero si no entendemos lo que significa el nombre, pues lo podemos pronunciar muy bien, incluso hasta en hebreo, pero si no entendemos lo que significa, pues ese nombre no va a tener el efecto en nuestras vidas. Por eso cuando nosotros decimos Jesús, sabemos que estamos diciendo Yeshua Salvador, ¿okay? Yahvé Salvador, Yahvé Joshua, Yahvé Salvador, Yeshua. ¿Sí? Si nosotros entendemos lo que significa el nombre, si entendemos lo que significa el nombre, entonces estamos logrando el objetivo, más que la pronunciación. ¿Sí? Si la salvación fuera por la pronunciación correcta, imagínese una persona que tenga defectos para poder hablar, entonces no se podía salvar. Entonces no podía ser salva. O sea, miren hasta dónde se llega en la locura en este tipo de situaciones, porque si estamos exigiendo que se mencione de tal manera, entonces una persona que tenga una discapacidad física o algún problema, entonces no podría ser salva. Amén. En el hebreo vemos entonces que se decía Yahvé Joshua, Yehoshua, Yeshua.
Yeshua, incluso Yeshua. Hay diferentes variantes que se fueron dando con el paso del tiempo. En el griego nosotros vemos que dependiendo de los casos del griego, entonces se puede decir Jesús, Yesun o Jesús. ¿Sí? O sea, con terminaciones con la S, con la N o sin terminación en ninguna. O sea, también habían variantes dentro del griego. Y lo mismo en el latín. Entonces en latín se decía Jesús, Jesús y Jesún. Por eso es que precisamente como el idioma español viene del latín, entonces por eso también es que es muy natural que nuestro idioma se den esas variantes porque el idioma nuestro proviene del latín. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, mire, vamos a ver otro ejemplo más. En el texto de Colosenses, capítulo número 3, 17, ese texto dice que todo lo hagan en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Le dice a la iglesia, hagan todo en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Pero resulta que si ese texto se mira tanto en el latín como en el griego, resulta que en ese texto se está omitiendo la S al final, ¿sí? En griego dice Jesús y en el latín dice Jesús, ¿sí? En esos idiomas donde dice hagan todo en el nombre del Señor Jesús. Inclusive, también cuando Pedro dice en Hechos 2:38 que cada uno se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, también en griego y en latín se está omitiendo la S al final, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que tanto en el griego se omite la sigma, en el latín se omite la S, que estamos hablando que es la misma letra, ¿sí? Entonces nosotros, ¿por qué no vamos a tener derecho a decir, vengan y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados? Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y mire, aquí, este último argumento. Gloria al Señor. Y este último argumento. En el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo corresponden al único bautismo bíblico. ¿Sí? Porque hay personas que nos dicen, es que mire, allí dicen el nombre de Jesús. Y allí dicen el nombre de Jesucristo. Y allí dicen el nombre del Señor Jesús. Es mentira que haya una fórmula. Es mentira porque hay unas variantes. No, la fórmula existe. La fórmula es la misma. ¿Sí? Se tiene que mencionar el nombre del Señor en el bautismo para el perdón de los pecados, porque sin el nombre no hay perdón de pecados. Amén. Sin el bautismo en el nombre no hay perdón de pecados. Entonces decir en el nombre de Jesús, como encontramos en algunas partes de la Biblia, o bautícese en el nombre de Jesucristo, o bautícese en el nombre del Señor Jesucristo, pues son frases que no están haciendo ningún problema porque son frases equivalentes. Tienen unas variantes en la forma de pronunciarlo, pero lo importante es que se está mencionando el nombre en todas ellas. Un ministro podría bautizar a alguien diciéndole, yo te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, y eso está bien, ¿cierto? O podría también decirle, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Para el perdón de tus pecados. O podría decirle, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón. Todas las formas son equivalentes. Ahí no hay ningún problema ni ninguna equivocación, porque lo más importante es que la persona que está siendo bautizada entienda lo que significa el nombre de Jesús y lo que significa el bautismo para el perdón de los pecados.